Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. A iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, Francisco Carvajal quiere ante el país dar el testimonio del profundo dolor que me embarga por la ida a destiempo de un amigo prácticamente de infancia que comenzamos juntos los sueños en las ilusiones en la pintura, como lo fue el pintor Elvis Avilés, que junto a Enriquillo Rodríguez Amiama se ha colocado como uno de los pintores más preclaros de la generación del 80 en la pintura dominicana, que dicho sea de paso, en la escuela dominicana es de la pintura de Caballete, ha sido una de las generaciones más fructíferas que ha habido de la muerte de Trujillo para acá. Ahí vemos a Elvis Avilés, el día que Daniel José Carvajal Curi, mi hijo, se iba a investir
de bachiller en el Colegio Bilingüe New Horizon, donde estaba con el pintor Manuel Montilla y con el CEO también de Pintura Popular, Rubén Acevedo, y quien les habla. Y ese día, y aquí también lo vemos, recibiendo en el año de 1990 el Gran Premio de Pintura Eduardo León Jiménez. O sea que estamos ante un artista de unas dimensiones estéticas incalculables, y que el poeta y amigo de la generación del 70, Cándido Gerón, le escribió un lúcido ensayo sobre la obra de Elvis Avilés, que lamentablemente por esa enfermedad no pudo ser puesta en circulación. También quiero destacar durante el transcurso de esta semana la celebración que se hizo del 70 aniversario de la fundación de la Voz Dominicana. Yo, en la apertura y la democracia y en diversas posiciones públicas que yo he grimido desde este cenáculo histórico que es pasado y presente, he planteado mis diferencias con algunos historiadores corporativos que son historiadores que son pagados por empresas o grupos económicos que al fin de cuentas fueron en la apertura, al inicio de la apertura de la democracia, como lo demuestran las diversas gacetas oficiales de los consejos de Estado presididos por don Fello Bonelli y el doctor Balaguer, y el triunvirato presidido por Donald Joseph Rick Cabral, fueron los grandes beneficiarios de la riqueza material de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, por eso yo siempre he señalado ante el país que nosotros, ningún país del mundo, podemos bordar de nuestra historia con sus luces y sombras la era de Trujillo. Mi padre, que tenía los mayores credenciales frente a las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, puesto que se inició a los 15 años con los hermanos Felicelvio y Juan Ducudrey. De la Juventud Democrática era el que verdaderamente canillita. Fue fundador del movimiento revolucionario 14 de junio. Fue el abogado de las hermanas Mirabal. Fue el que protagonizó, como lo señala Euclides, con mucho acierto y con mucha propiedad, el asilamiento a la Embajada de Brasil en febrero del año de 1960, acompañado nada más y nada menos de que de Altagracia, Eloísa Díaz, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, y amiga de infancia de Trujillo. Ahí es que está la verdadera génesis de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Y mi padre, con todos esos credenciales, y cuando Euclides hace uno de los libros de más éxitos editoriales en la apertura de la democracia, como es Trujillo, un monarca sin corona, en el inventario de los grandes luchadores antitrujillistas que hizo Euclides Gutiérrez Félix, señala a Francisco Carvajal Martínez. Entonces, ¿por qué aquí se quiere abordar la historia dominicana? ¿Por qué estos historiadores corporativos quieren escribir y hacer una historia acomodadiza a ciertos grupos económicos? No, por eso hemos perdido los perfiles como país y como sociedad, y por eso vamos en un proceso involutivo. Esta noche yo tengo como invitado a una de las mentes más lúcidas y preclaras en la apertura y la democracia, junto con Andrés Avelino García y Solano, junto con Alfredo Manzano Bonilla, junto con Pedritín Delgado Malagón, junto con Ramón Francisco, como es mi directo amigo
y una de las mentes mejor amueblada del derecho dominicano, como es Luis Miguel Pereira. Pero antes de entrar en esa entrevista central con ese invitado de oro, con ese invitado de Nivetesaurios, como diría Lupo Hernández Rueda en un atardecer cuando terminaba de escribir Crónicas del Sur, vamos a oír una pequeña entrevista, un 5 minutos, donde mi padre, con Jackie Núñez Risco, señala sobre la historia de J. Arizmendi Trujillo Molina, porque aquí no se puede falsificar la historia. Aquí se hizo un acto donde se llevó al presidente de la República, se premió a Dominguito Bermúdez, un grupo de personas que son amigos míos, pero que realmente en la construcción de la radio, o sea, en la era de Trujillo, nosotros estamos registrados, hay que irse a la narrativa mexicana, hay que irse a Sergio Pictor, hay que irse a Enrique Krauser, hay que irse a Carlos Fuentes, hay que irse a Octavio Paz para ver cómo se rememora las semanas aniversario de J. Arizmendi Trujillo Molina, que estos gobiernos en la apertura y la democracia y estos historiadores corporativos han querido bordar de nuestra historia. Veamos lo que señala Francisco Carvajal Martínez con los crisoles históricos que fue acreedor ante el país en su dilatada vida pública, que, como dice José Rafael la Antigua, en la conjura del tiempo, comenzó en los años 50 y terminó en los años 90, siendo el fenómeno bullón en la televisión dominicana. El momento que nos patrocinó la voz de Francis Santana nos ha conmovido, como siempre, internamente. Siempre nosotros hemos dicho que en República Dominicana no todo está perdido, a pesar de la grave crisis económica, sobre todo ética, y más que esas dos, la principal crisis, que es la crisis mental. Porque en el pueblo dominicano el subdesarrollo es mental, no es un concepto económico. Estos son desviaciones que han puesto en circulación sectores que le interesa eso y que se benefician de eso. El subdesarrollo de un pueblo es puramente psicológico. El ejemplo más brillante es el de los holandeses. Los holandeses tuvieron un destino geográfico negativo porque se colocaron bajo el nivel del mar y tenían el peligro de que fuesen arrasados por el océano. Los holandeses vencieron eso, prepararon sus métodos y sus aparatos y sobrepujaron el nivel del mar. No conforme con eso, dijeron, bueno, ahora entonces vamos a discutirle el dominio de los mares del Caribe a las dos potencias en boga, que eran Inglaterra y España. Resultado de esa actividad de ese pueblo holandés, las Antillas holandesas. No todo está perdido, porque, por ejemplo, Francis Santana, en el aspecto de cancionero, para nosotros constituye, y no es un lirismo nacionalista, sino una realidad vivencial. Para nosotros Francis Santana es el mejor cantante de Latinoamérica, colocado en el mismo Olimpo de la canción, al lado de Marco Antonio Muñiz, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez, que por cierto, Tito Rodríguez tenía una gran estimación por esa corneta que se levantó en este bolero, que es Beltré, que para nosotros es una especie del Papa Molina de nuestra generación, una persona que fue requerida reiteradas veces por ese gran compositor y director de orquesta que fue Tito Rodríguez. Sí. Tenemos valores. Al oírte en la presentación de este programa, sentimos al lado de Francis Santana, antes de entrar, una conmoción emocional donde dimos una especie de viraje histórico a nuestra adolescencia y nos recordamos de la normal presidente Trujillo. En los momentos de recreo siempre salíamos a las 9 corriendo hacia el kiosquito del frente, que había un radio. A esa hora había un programa que lo presentaba este gran locutor panameño, no sé si está vivo, que se llamaba Adolfo Legendre, y presentaba a Babín Echavarría con el tema de Te traigo en mis canciones
un pedazo de amor para ti que guardaré muy dentro de tu corazón. Quiró, 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 quiró. Entonces decía Adolfo Legendre, presentamos a Babín Echavarría, el artista de doble personalidad. Inmediatamente va él a cantar su propia composición, Tú, solamente tú, un bolero brillante, ¿no? Entonces, al oírte a ti, vi como una mezcla de este gran locutor panameño que estaba en la edad de oro de la radio dominicana, vamos a estar claros en eso. O sea, Petán Trujillo es una especie de Calderón de la Barca y de López de Vega en la radio dominicana, vamos a estar claros en eso, ¿no? Y que ya es hora de que los chimichurritos de Amucaba se reúnan y lo manden a buscar y enterrarlo en su panteón, que fue que lo hizo en su cuarto, el panteón, ¿eh? Entonces aquí se da el caso insólito de que Petán hace un panteón para una serie de cantanticos modernos, AA, que están muertos ahí, y sin embargo el autor de eso está afuera, ¿no? Vamos a ser dominicanos conscientes y a sacar de cada quien lo mejor, porque es que el dominicano no sabe que el hombre es una contradicción. El hombre tiene una lucha interna, y no es aquella lucha que se refiere a Carlos Marx del pequeño burgués, que es una contradicción que camina, no. Esta lucha es una lucha de tipo psicológico. Pero usted había hecho alusión a lo que... Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Como habíamos señalado en el programa pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi distinguido amigo y una de las mentes mejor amuebladas del derecho dominicano, como es Luis Miguel Pereira, que quiero también aprovechar su presencia ante el país
y testimoniarle mi gratitud por el sentido de la solidaridad que estuvo conmigo en ocasión de la muerte de mi madre, que no me lo esperaba. ¿Verdad? Que ante Luis Miguel Pereira, independientemente de estar, como yo he señalado, y eso es producto de la cultura vivencial, de mis lecturas de la biografía jurídica dominicana, desde la era de Trujillo hasta la contemporaneidad, estamos en presencia de una de las mentes mejor amuebladas del derecho dominicano. Buenas noches, Luis Miguel Pereira. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por la invitación que me haces. Para mí siempre es un placer acompañarte y con mucho gusto conversar contigo sobre los temas que tú decidas que puedan ser de interés para tu público que te sigue aquí todas las semanas. Hay un tema que yo quiero que tú me lo desarrolles con la precisión de un cirujano. Es un tema que creó mucha controversia en la República Dominicana, que aunque tiene una disposición transitoria de 12 meses para su entrada en vigencia, quiero oír el parecer de Luis Miguel Pereira, el hombre que ha manejado procesos civiles importantes, procesos donde ha habido verdaderamente grandes bienes patrimoniales. ¿Cuál es la visión que tiene Luis Miguel Pereira de la ley de extinción de dominio que se aprobó finalmente? Mira, Tito, aquí el país se ha convertido en un país maniqueísta. Aquí nos hemos dividido entre los buenos y los malos. Y lo peor es que el debate no se centra en las ideas, no se centra en los conceptos, sino que el debate consiste en tú descalificar al oponente. Si tú estás a favor de la ley de extinción, tú eres alegadamente un moralista, un hombre ético, un hombre que aboga por los mejores intereses del país. Si tú criticas la ley, tú eres un pervertido o debe tener algunos intereses espurios, oscuros, a los cuales tú defiendes. A mí ese chantaje moral me tiene sin ningún tipo de cuidado. Y yo te voy a dar mi opinión como jurista y te lo voy a dar atendiendo a dos fundamentos. En primer lugar, que nosotros somos una sociedad democrática que aspira a tener cada vez una democracia más funcional, a que tenemos un régimen de apego al derecho y sobre todo un sistema que a partir del año 2010 se constitucionaliza con esa constitución nueva que se enarboló, posiblemente una de las constituciones más avanzadas en Latinoamérica y extensa además. Nunca habíamos tenido una constitución tan larga, pero eso es lo de menos. Lo importante es que avanzamos con un instrumento verdaderamente efectivo. Entonces, en medio de un proceso en que continuamente se constitucionalizan las otras áreas del derecho, en que tú tomas la legalidad ordinaria, la pasas por los filtros constitucionales para determinar si la aplicación que se hace de la ley es razonable. En el país, mucha gente que no tiene conciencia, que juega a la política con cosas muy serias, aplaude, sin entender las cosas, una ley de extinción de dominio que yo entiendo va a tener dificultades de constitucionalidad, incluso con el texto mejorado que se terminó aprobando. Mira, la primera experiencia de ley de extinción de dominio en América Latina la tuvo Colombia. Y esa ley, ¿a quién se le aplicaba originalmente? Se le aplicaba al narcotráfico. Y se le aplicaba al narcotráfico que tenía grandes latifundios, grandes parcelas abandonadas o dedicadas a cosechar marihuana, cocaína, etcétera, etcétera. O sea, eran terrenos que estaban dedicados a actividades ilícitas, especialmente en esa área. Igualmente se le aplicó también por asuntos de latifundio en un momento en que Colombia impulsaba una reforma agraria masiva, como una forma de desposeer de manera rápida, expedita a los propietarios, y luego se extendió a personas que cometían crímenes contra el Estado. Eso también ha sido el mismo origen
de esa ley en México, que son los dos países con experiencias más profundas. Y en ambos países la experiencia ha sido que los bienes confiscados se prestan a corrupción, se prestan a sustracción, a robo y a que los bienes se deterioren. Como Eso. pasó aquí con la época, Como ha pasado aquí, por con ejemplo, la ley del Consejo con la de ley Estado, de lavado y como de pasó confiscación con- general de y activos de como todos los bienes de pasó, Trujillo, exactamente. el patrimonio de Trujillo, que está en manos de Exactamente. particulares. Entonces, ya tenemos ese antecedente aquí en la sociedad dominicana. Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Ese tipo de leyes se inspiran en concepciones jurídicas que en materia de derecho penal, lo que se llama el derecho penal del enemigo, donde dicen básicamente si el Estado y la sociedad tiene un gran enemigo que la persigue, que tú tienes que cercenar, que en aras de la asepsia ética de la profesión, de la sociedad, tú la tienes que extirpar. Olvídate del debido proceso, olvídate de reconocerle derechos a ese tipo de infractores. Sencillamente despójalo, aplícale métodos expeditos. Frente al enemigo que no tiene compasión contra ti, no juegues al puritanismo jurídico. Eso es lo que subyace debajo de eso. Exactamente. Pero eso hay que tener cuidado, eso es mera doctrina, interesante. Claro. Pero usted no está en la Alemania nazista. Claro. Usted está en un Estado de Derecho y en una democracia. ¿A dónde viene el problema? Cuando se aplica la ley de extinción, ¿cómo se aplica la ley de extinción? Los bienes se juzgan en un vacío jurídico, independientemente que el titular sea Tito Carvajal, sea Luis Miguel Pereira, sea Sergio Germán. En un vacuum jurídico, en un vacío jurídico, cuando tú sabes que todos los bienes están vinculados a un patrimonio. E independientemente de que el titular de los bienes haya incurrido en responsabilidad penal o no. En otras palabras, yo despojo a Tito Carvajal de los bienes y lo que pasa en el proceso penal, eso es otra cosa. Bueno, pero ¿sobre qué base tú lo despojas? Esa persona es dueña, tiene certificados que acreditan su propiedad. ¿Cuál es la razón para el despojo? Una apariencia de ilegalidad. Se invierte la carga y la presunción de inocencia que tú tienes en el debido proceso, que aplica a todas las materias, porque hay gente que cree que el debido proceso es exclusivo de la materia penal. No, el debido proceso aplica en todas las materias. Claro, en todas las materias. Y en todas hay las que respetar instancias. el derecho de defensa. Claro. Y yo tengo que presumir que tú eres inocente. Claro. Pues aquí se parte de lo contrario. De lo contrario, se ha yo te invertido. despojo, yo te desposeo y luego veremos a ver. Eso usted puede buscar el eufemismo que quiera para definirlo. Eso se llama expropiación, confiscación, incautación, lo que usted lo quiera llamar. Pero es despojo. Es despojo totalmente. Entonces, vamos a aplicar eso. Yo podría considerarlo si tú me dijeras, vamos a hacerlo en narcotráfico y vamos a hacerlo en casos de corrupción grave. Pero extender eso, como se hizo en la ley aprobada, es peligroso. Es muy peligroso porque el debido proceso se va de encuentro, la presunción de inocencia se va de encuentro. Y doña Miriam Germán lo dijo con una frase que yo creo que pasará a la historia. Esa ley se va a prestar a chantajes. Hay mucha gente aplaudiendo, entendiendo que la desgracia le tocará al vecino. La desgracia le puede tocar a cualquiera. Y a los mismos promotores de ese proyecto de ley que dentro de las cámaras, como Eso yo he es señalado así. ante el país y es de manera documentada, pero no vamos a caer en términos personales frente al lenguaje técnico y jurídico que tú estás planteando ante el país. Pero mucha de esa gente que fueron los grandes promotores en República Dominicana, paradoja de la vida, si nos vamos al análisis, a la génesis de su patrimonio, son los primeros que tienen que ser víctimas de una ley de esa naturaleza. Ellos mismos, aquí no hubo un consenso, aquí no se respetó nada. Aquí estamos como una orquesta disonante. 10.000 voces autorizadas ante el país, preparando juicios antedatados en televisión, gente que no tiene ningún conocimiento de la normativa procesal penal, de la Constitución de la República. Entonces estamos como una orquesta disonante, donde tenemos muchos dilectantes, y por eso es que yo siempre he señalado ante el país que una de las mayores crisis fundamentales de la sociedad actualmente es la crisis de la credibilidad. La credibilidad que yo solamente
veo en opiniones como la de Luis Miguel Pereira esta noche ante el país. Yo creo, Tito, que nosotros como sociedad tenemos un poco que abandonar las pugnas con los temas serios y no jugar a la política, lo que yo llamo la política pequeña. Claro. Donde tú asumes posiciones porque entiendes que vas a redituar políticamente con eso. Gracias a Dios yo no soy político, nunca lo he sido. Pero yo creo que hay que defender principios. Claro. Las sociedades crecen en la medida en que tú tienes orden, en la medida en que el núcleo social, a pesar de las diferencias, puede empujar y encauzar una sociedad hacia las grandes metas al margen de las diferencias. No tiene que gustarnos los mismos deportes, no tenemos que creer en el mismo Dios, pero tenemos que tener un concepto de sociedad armonizado, donde los valores fundamentales lo estemos de acuerdo. Estén consensuados. Entonces, el derecho, ¿qué trae el derecho? El derecho es lo que le trae a la sociedad de paz, armonía, organización. Si usted no tiene derecho, si la regla de derecho se torna flexible, maleable, instrumental, entonces lo que usted está llamando es violencia y caos. Las sociedades así no avanzan, no se logra absolutamente nada. Entonces, como dije, mi humilde opinión es que una ley de extinción de dominio, si se le ve como un mal necesario, tiene que estar limitados a esos casos extremos o se cometerán muchos abusos. Mi única esperanza con la ley de extinción de dominio, ya que el sentido común y la sensatez no predominó, es que el Tribunal Constitucional ponga la cosa en su justo lugar. En su justo lugar, exacto. Por ejemplo, la retroactividad, que algunas personas desean, sí, que sea retroactiva, pero es que las leyes son irretroactivas. Si usted dice que usted puede ir hacia atrás, sencillamente usted hace tabla rasa con la Constitución. Claro. Y nos olvidamos del asunto. Uno de los fundamentos. Este no es el caso, por ejemplo, de cuando tú tienes un contrato que tú tienes derechos adquiridos. No se trata de eso. Se trata de que en el momento en que usted quiere ir a afectar por hechos del pasado, la ley no existía, la norma no existía. No existía la normativa. Entonces, nullum pena, nullum delito, sine lege plena, se fue. Ahí no podemos ni siquiera hablar de presunción de que usted cometió el delito, porque sencillamente esa ley no daba esa posibilidad. Y mucha gente capacitada en el país con cierta formación acabada, gente incluso que han querido emularte a ti en inteligencia y en interacción en la sociedad. Dijeron, no, que no importa, que se opera con Santo Trabajo. Pero acá, pero ¿y qué locura es? ¿Es que estamos claudicando? Mira, ¿O es que estamos en una sociedad light, esa sociedad light sin fundamento? ¿En qué vamos a parar? Mira, no voy a mencionar nombres porque pero no estamos mencionando nombres. Se trata de conceptos. No estamos hablando de conceptos. No, ni yo tampoco. No lo digo por ti, sino en cuanto a lo que voy a decir ahora. Sí. Por ejemplo, yo oí una persona en un programa hace poco que decía que la ley era retroactiva porque dice que puede ir hasta 20 años hacia atrás. Sí, pero el 20 años hacia atrás asume que si esta ley está vigente en el año 2060, usted puede ir a afectar con la extinción bienes que se adquirieron hasta 20 años atrás. Claro. Pero usted no puede pretender que una ley que se acaba de promulgar, que todavía tiene una vacatio legis de 12 meses, usted se va a devolver 20 años, pero 20 años ¿a dónde? Eso es imposible. De todas maneras, que yo espero que el Tribunal Constitucional, que ha sabido con muchas decisiones puntuales poner las cosas en su justo lugar, y hay que reconocer esa labor a la razonabilidad, a la prudencia, y vaya sugiriendo una interpretación de la norma que sea armoniosa con la Constitución. Porque en medio de las efervescencias que actualmente vive el país y de todos estos conflictos, yo no creo que exista la paz ni exista la mesura para conversar estos temas. Además, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero guarda silencio por temor a que lo estigmaticen, a que lo señalen. Claro. Pero la ley de extinción de dominio, yo creo que tiene choques constitucionales importantes. Y que conste, yo lo que quisiera es que se despoje a un narcotraficante, lo que quisiera es que se despoje a gente
que haya distraído bienes del erario y demás. Sin embargo, creo que la ley se extendió más allá de eso. Y si vamos a darle a un Estado que lo puede todo, no al dominicano, a cualquier Estado, frente al individuo, usted le va a dar poderes omnipotentes, entonces sencillamente el individuo va a ser inexistente. No, y también eso va a afectar la seguridad jurídica y va a afectar el clima de inversión que es tan necesario en el desarrollo de las fuerzas sociales y económicas de la República Y Dominicana. hay también, Tito, que hacer una reflexión, esta vez no jurídica, pero sí de sentido común, Y de razonabilidad, como decía Manuel de Bellerano. razonabilidad y yo diría que de vivencia humana. En la vida lo único absoluto es la relatividad, que todo cambia y que todo depende de circunstancias. Después todo lo otro es pasajero. Exacto. Hoy usted tiene poder omnímodo y mañana no lo tiene. Por eso defender principios es muy importante. Exacto. Porque cuando los principios usted lo ha defendido, el armazón jurídico está ahí para protegerlo, las instituciones, la legalidad. Cuando esas cosas se pierden y entonces ya usted no puede dirigir el vector de la persecución, el cañón puede terminar hacia donde usted. Claro, exactamente. Entonces, socialmente, y eso lo digo para todos aquellos que lo veo que aplauden con tanto fervor, cuando el análisis lo veo tan epidérmico, cuando veo unos intereses con cosas tan peligrosas, tan peligrosas. Tan peligrosas. Un exacto. error judicial con cualquier persona que se cometa Ya eso lleva una afecta familia a la desaparición. A la desaparición. A dañarle la vida, destruirle años de trabajo con un exceso que se cometa. Exacto. Entonces, se va a pasar la ley que se limite, se pasó ya, pero en su interpretación y en una potencial reforma, limitarlo a delitos graves, Claro. ilícitos graves como eso. Queremos Claro. atacar narcotraficante, ataquemos narcotraficante. Queremos atacar ilícitos, enriquecimiento sin causa, vayamos y ataquemos eso. Pero usted no puede abrir el vector porque si usted Claro. abre totalmente el menú, Claro. entonces sencillamente no vamos a tener no va a ser, la excepción va a ser el debido proceso. Claro, exactamente. Y No, así no puede ser. Y además también en un país donde como decía quien para mí constituyó en un momento determinado en la historia de la literatura nacional el prosista más acabado, como era Pedro Peix, decía que todo el país está libre bajo fianza. Yo que he estudiado la transición de Rafael Damirón, de quién es quién en Santo Domingo, y después llegando al directorio comercial del 65, he visto las familias tradicionales y todas las fortunas dominicanas, me atrevería a decir, excluyendo a que ha sido uno de los empresarios más exitosos en la apertura y la democracia, como es José Luis Corripio, don Fello Esteva, a un grupo muy pequeño, pero la mayoría todos han venido de la teta de la vaca del Estado Nacional. Entonces, esa misma gente que fueron los que promovieron ese proyecto, que se inventaron cosas, porque la embajada americana estaba planteando un proyecto de extinción de dominio, pero no con las características y peculiaridades, con el aderezo que se le dio aquí, con la peligrosidad, que es lo que yo estoy viendo, Luis, que estamos perdiendo el perfil, porque los aderezos se lo están dando dilectantes. Era como decía Ramón Francisco, son lectores de solapas, los que quieren imponer el criterio. Libros vírgenes. No tienen el fondo, no conocen el fondo, la materia prima del fondo de las cosas. Y yo creo que esa ley tiene que tener a mucha gente pensando, pues, gracias a Dios, como hemos hablado y hemos señalado, yo creo mucho en el Tribunal Constitucional, creo en el raciocinio, y aunque al principio mi candidato preferido era Rafael Luciano Pichardo, y del presidente Leonel Fernández para ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional, reconozco que Milton Rey Guevara ha hecho una gran labor y ha apoyado la seguridad jurídica. Y yo creo que lamentablemente el destino de esta ley va a terminar ahí, porque eso es un arroz con mango. Yo no sé, aquí se legisla, se hacen proyectos en oficinas particulares, se llevan al Senado nada más para que se haga la homologación de una serie de disparates,
Y por eso es que tú ves que estamos en una dispersión del derecho, Y Milton, que es muy grave, porque fíjate ahora mismo, por ejemplo, con las medidas, usted me puede decir ante el país, yo que tengo dígase que nunca he participado en ninguna actividad política, pero por ejemplo, se le cambia la medida de coerción a uno de esos músicos de esta música urbana, que como decía Pedritín en un momento determinado, no es más que el reflejo de la crisis del alma nacional. Y se le cambia la medida de coerción y se tiene a Jean Alain, a un grupo de gente. Entonces, la justicia también y los organismos tienen que también no dejarse ver mucho el desfajo, porque hay que ir al sentido de justicia, al sentido de equidad. Y si la Constitución consagra claramente y hay criterios vinculantes del actual Tribunal Constitucional sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, aquí no puede venir una ley que invertirme, que se presume que el patrimonio de una persona que haya podido en el pasado tuvieron un dudoso origen, ya yo entrar a tomar posesión de la totalidad del patrimonio de gente honorable en este país. Sí, es así. Yo creo, tal como tú dices, la embajada americana, los norteamericanos tenían interés en el proyecto, pero estaban más interesados en los temas de droga, y de enriquecimiento ilícito. Y obviamente hubo otras manos que se encargaron de ampliar el espectro y de poner los aderezos que tú dices, no dándose cuenta que las cosas nunca se saben de qué lado van a terminar. Pero esa es la idiosincrasia nacional. De todas maneras, reitero, yo creo que el doctor Milton Rey Guevara, el Tribunal Constitucional han hecho un gran trabajo. Creo que el doctor Milton Rey Guevara ha tenido un liderazgo importante en las diferentes composiciones del tribunal. Así mismo. Y así como se hizo, por ejemplo, con el asunto de la sentencia de la Corte Interamericana y el tema haitiano. Exacto. Y en otros casos en que han sabido llevar la conducta nacional al encauzarla por el buen camino, yo pienso que eso va a pasar en su momento, manteniendo quizás las esencias de la ley, pero moderando la aplicabilidad. Sí. Incluso lo interesante sería que a futuro eso se modifique de manera tal que las áreas de aplicación se limiten. Que esté claramente delimitada la competencia de atribución de la ley. Yo creo que eso va a ser... Yo pienso que hay que trabajar esa parte, entre otras cosas, pero eso será en otro momento, porque ahora hay un ambiente muy complicado con esos temas y las pasiones están desbordadas como con los 3 causales también del aborto. Exacto. Y con el tema y así es muy difícil llevar la conversación porque hay mucho ruido y las partes no se oyen. Claro. Pero de todas maneras vamos a ver cómo caminan las cosas. Luis, en un momento determinado de la sociedad se grimió un grupo de periodistas y gente sin tener ningún estudio acabado sectorial de la crisis de la educación dominicana y enarbolaron el 4% del Producto Interno Bruto para la educación dominicana, y el señor presidente don Danilo Medina accedió a esa presión de esos grupos de la sociedad civil que no tenía ningún estudio sectorial de los problemas estructurales y coyunturales de la instrucción pública de la apertura de la democracia para acá, porque hay que reconocer que en la escuela de Trujillo, como demostró Vincho en estos días, en un artículo testimonio, era una escuela, era instrucción de verdad. Era una escuela de verdad. Eso era una escuela de verdad. Entonces, se inventaron esa cuestión del 4%. Mira el tema de ahora de que va el ministro, quiero que tú me analices los cambios, porque veo que se hizo una educación digital, se hizo una cosa. Entonces, los organismos internacionales que sectorialmente ven los resultados, como dicen los banqueros, las auditorías al final del tema, hemos visto que al fin de cuentas eso sirvió para deteriorar la educación en República Dominicana. Mira qué paradoja. Mira, yo creo que el presidente actuó con buen tino. Creo que entendió bien que había que hacer cambios en el gabinete, y uno de los afectados fue el señor Furcal. Para mí, de los gabinetes del
del Estado, del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública, que pienso tuvo un desempeño más pálido fue educación. La educación dominicana venía mal, es justo decirlo porque no todo es responsabilidad de Furcal. La pandemia fue un factor importante, pero yo creo que al final Furcal no fue buen gestor. Y el problema también es que Furcal hacía mucho ruido con diferentes incidentes, incluso que se llevaron ante el Tribunal Superior Administrativo, y los últimos son los que hemos conocido en la prensa, con los contenidos digitales, que habrá que esperar una investigación para ver qué grado de responsabilidad puede haber habido ahí, qué cosas pudieron haber ocurrido. Pero el presidente obviamente tiene una agenda, el presidente sabe que debe reelegirse, el presidente tiene que mantener su partido en el poder, y para eso tiene que cortar todo lo que signifique mala publicidad y todo lo que pueda significar una gestión ineficiente. Claro, normalmente los gobiernos los 2 primeros años navegan con relativa facilidad y en los 2 últimos años viene el colapso. Ahí que viene el colapso. Si tú ves los números, por ejemplo, en las encuestas del presidente y no tanto del presidente, pero de la gestión, notas que a partir que se va acercando al segundo año, las cosas se van haciendo más difíciles. Termina la luna de miel, hay muchos reclamos. Un país donde se administra la miseria, tú no tienes para complacer y satisfacer a todo el mundo. Claro. Entonces yo creo que él está remozando el gabinete, se quedará con las caras más eficientes y que le hayan ocasionado menos ruido en términos de opinión pública. El presidente además está muy bien asesorado en temas de comunicación, relaciones públicas, saber qué está molestando, qué no está molestando. Exacto. Y tú te diste cuenta, por ejemplo, cómo lo de la tarifa eléctrica inmediatamente lo echó hacia atrás. Claro. Hay gente que dice, pero no, eso muestra indecisión. No, el presidente hizo muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo si ese exceso de la tarifa eléctrica no se revertía, iba a tener una situación social convulsa. Muy convulsa. El presidente actuó bien. Actuó bien, estoy de acuerdo contigo. No hay por 100%. qué, no es muestra de debilidad. No muestra de debilidad, usted se da cuenta que algo no experiencia. caminó, échelo hacia atrás. En experiencia. Tonto sería seguir y pagar las consecuencias de eso, que serían irreversibles. Claro, porque ahí la sí. gente se molesta, la gente se siente abusada y entonces se paga un precio muy alto. Y todos sabemos, y tiene derecho a ello por la Constitución, que el presidente anda buscando reelegirse. Sí. Y es lo que tiene que hacer. El poder, la política es eso. La política es poder y usted tiene que mantenerse lo más que pueda, y él tiene que darle también la posibilidad al PRM de estar en el poder, y el PRM estuvo fuera desde el 2004 cuando bajó Hipólito. Claro, o sea que claro. yo creo que el presidente se ha administrado bien, lee bien lo que está pasando, está bien informado, y yo creo que incluso ahí hay cambios que se debieron haber hecho antes. En mi opinión. Exacto. Y los hizo, y eso es lo importante que haya ocurrido, de manera que en cuanto a la educación, quería señalar lo siguiente. Mira, la educación dominicana, y esto que voy a decir no va a gustar, porque sé también que hay muchos intereses en el sector. Muchos intereses. ¿Qué necesita la educación dominicana? La educación dominicana necesita personal humano que eduque. Nosotros tenemos muy buenos profesores, pero tenemos muchos profesores que no tienen el entrenamiento y no cumplen las tareas. Entonces, no tiene nada de malo. Si yo fuera un ministro de Educación, reviso todos los contenidos de los programas para tú tener jóvenes educados conforme a las necesidades de una sociedad posmoderna del siglo XXI. Claro. Y estoy hablando de los programas de educación primaria, los programas de educación intermedia, de educación secundaria, y lo mismo tienen que hacer las universidades, por un lado. Por el otro lado, tú necesitas quien entregue y desarrolle los contenidos con instrumentos tecnológicos de la época. De la época, porque estamos en la era digital. Cuando tú estudiabas biología y yo estudié biología, yo veía una célula en una foto de un libro, de una reproducción. Hoy te lo pueden visualizar, hoy te pueden dar un video de 15 minutos donde te enseñan, por ejemplo, todo el proceso de mitosis celular. Y uno aquello tenía que imaginárselo. Entonces hay métodos de aprendizaje que son más amistosos y más eficientes. Claro. Pero tienes que tener también educadores entrenados para combinar el método clásico con la modernidad. Y poner a los muchachos a enseñarlo a pensar
y producir ciudadanos que puedan sobrevivir en un mundo diferente, un mundo más digitalizado, más interconectado, más orientado hacia la ciencia. Y también otra cosa que ha impedido que se hace ese desarrollo es la sindicalización de los profesores, que no permiten que se traigan profesores extranjeros para que avance, porque lo que es un sindicato, lo que tiene la ADP. Entonces, tú ves que los colegios, por ejemplo, que han tenido, los muchachos que han tenido éxito en universidades norteamericanas, son del colegio San Jorge, colegio privado, New Horizons, periódicos que contratan profesores extranjeros. Exactamente. Entonces yo digo, ¿qué de malo tiene que traigamos, mientras lo necesitemos, en lo que podemos tener camadas de profesores dominicanos debidamente adiestrados, que traigamos 1.000 cubanos, 2.000 colombianos, 3.000 españoles, los que haya que traer? Pero sin educadores tú no vas a avanzar el proceso. Si tú no tienes la infraestructura y si tú no tienes tecnológica, me refiero, porque aquí se ha construido mucha aula, pero falta el factor humano. Hay que actualizar los contenidos y hay que avanzar. Y eso no es una labor de un año, eso es una labor que hay que convertirlo en punto de agenda, de manera que este gobierno y 10 que vengan se comprometan con el programa por los próximos 30, 40 años. Esa es la realidad de la educación. Y para terminar, porque sé que se nos agota el tiempo, la pobreza y la riqueza no son materiales, son humanas. Exacto. Japón no tiene nada excepto una gran población. Exacto. Y no tiene materia prima. Exacto. Entonces aquí los holandeses, como se llama, aquí nos hemos empobrecido, no ahora, nos venimos empobreciendo de hace tiempo porque logramos el 4%. Sí, pero el 4% solo es un dispendio de recursos si tú no tienes la infraestructura tecnológica, el material humano, si no tienes los contenidos adecuados a la época. Claro. Y la tecnología también, que muchas veces se cae también, que las prestadoras de servicio, en el plan de inversión que tenían que hacer para que fuese, la medida que fue avanzando. Y eso tiene solución. Sí, por ejemplo, se pueden contratar empresas internacionales que te dan servicio de internet satelital. Claro. Cuestión de que vaya directo a los puntos de enlace donde están las escuelas. Claro. Y que ese joven de escasos recursos que no puede tener internet en su casa, vaya a la escuela y en la escuela sí lo tenga. Claro. Y entonces el iPad, el computador, realmente puedan tener un uso. Claro. No, y obviamente todos los que han hecho estudios sobre el desarrollo social y económico de los diversos pueblos, que por ejemplo nos ubicamos en el contexto de la era de Trujillo, y esta república ha tenido un gran avance con relación a muchos países del milagro asiático. Entonces, se ha descubierto que el factor fundamental, el factor determinante, aparte del desarrollo de las fuerzas sociales y económicas en el desarrollo humano, el factor educación. Eso es así. Donde lamentablemente, sin educación no hay desarrollo. No hemos decaído. Es imposible. No hemos decaído totalmente, no hemos caído en el suelo. Incluso con la instrucción superior, con las universidades también, y con los profesionales liberales que están saliendo hoy día. Bueno, Luis, lamentablemente ha faltado espacio de tiempo para conversar con un dominicano de sección. Muchas gracias. E ilustre por mucho concepto como tú lo eres. Muy amable. Porque lo ha demostrado en tu dilatada vida y en tu carrera como profesional liberal en el ejercicio de la profesión de abogado. Muchas gracias. Y como profesor, te felicito, y realmente siempre arrojas ideas y conceptos claros ante el país. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Bueno, amigos televidentes, ya lamentablemente hemos llegado al final de este espacio de televisión, y esta noche hemos tenido el honor, la grata compañía de un dominicano de sección como es Luis Miguel Pereira, que ha hablado fundamentalmente y ha señalado ante el país el tema de la ley de extinción de dominio, las preocupaciones que tiene un sector importante de la sociedad. Y yo creo que si vamos a legislar, si vamos a avanzar como país y como sociedad y queremos avanzar, tenemos que buscar verdaderamente principios apegados a la Constitución, como él mismo señala, y no legislaciones y parchos así, que son un contraste que al fin de cuentas lo que viene a crear más inseguridad jurídica.
Buenas noches, amigos televidentes.